fosforilación de la glucosa, aquí, para dar glucosa 6-fosfato, cómo participa el ATP y el magnesio en esta fosforilación. Y la tercera reacción, que es donde vamos ahorita, es la fosforilación de la fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bisfosfato. La reacción es catalizada por la fosfofructosinasa 1, la cual transfiere un fosfato desde el ATP al hidroxilo 1, rindiendo fructosa 1,6-bisfosfato. Esta es la enzima más regulada de la glicolisis. Es la enzima que significa el punto de control más importante de la glicolisis. Esta enzima es inhibida por concentraciones elevadas de ATP, citrato y ácidos grasos de cadena larga. Y es estimulada por ADP y por AMP. Es una reacción irreversible en la célula. El delta G0 es de menos 3.4 kilocalorías por mol, lo cual significa que es espontánea. El delta G verdadero, lo vamos a ver un poco más adelante, también es muy negativo, por lo tanto es una reacción esencialmente irreversible. Entonces la primera reacción de la glicolisis y la tercera son irreversibles. Aquí está la reacción. Es otra vez una cinasa, que significa una enzima que fosforila, utilizando para ello un compuesto de alta energía. Esto es una cinasa. Este hidroxilo número 1 va a atacar al ATP, como vimos en la primera reacción de la glicolisis, para generar fructosa 1,6-bisfosfato. Y esta enzima, que se llama fosfofructosinasa 1, se llama así porque transfiere el fosfato a la posición 1. Existe una fosfofructosinasa 2 que también transfiere un fosfato a la fosfofructosinasa 2, pero al carbono 2, es decir, en esta posición. Pero en la glicolisis, esta es la enzima que participa, fosfofructosinasa 1. El delta G estándar que marcan aquí está aquí en kilojoules, no en kilocalorías. Es más o menos parecido al que vimos hace rato y es otra vez muy negativo. El delta G verdadero también es muy negativo. Entonces esta enzima, fíjense cómo trabaja. Aquí tenemos la actividad de la enzima y aquí la concentración de sustrato. El sustrato es fructosa 6-fosfato, que fosforila para dar la fructosa bisfosfato. ¿Y qué es lo que observamos? Que cuando la concentración de ATP, estamos haciendo este experimento, es un experimento hecho en condiciones un poquito diferentes de lo normal. ¿Cómo se hacen los experimentos para ver la actividad de la enzima? Pues se cambia la concentración de sustrato y se va midiendo la velocidad que provoca esta concentración de sustrato aquí en las ordenadas. Esto es igual, los ejes son los mismos. Velocidad contra concentración de sustrato. Pero en este experimento, además de que estamos poniendo en los tubos, ustedes ya han hecho esto en el laboratorio, ¿no? ¿Ya hicieron experimentos de cinética enzimática? Sí. Sí. Hicieron el que se llama efecto de la concentración de sustrato. Es un experimento de cinética típico, donde prepararon varios tubos, cada uno con una concentración de sustrato diferente, que sería lo que vemos aquí. De nuevo, recordemos, el sustrato es fructosa 6-fosfato y el producto fructosa 1,6-bisfosfato. Pusieron concentraciones distintas de sustrato en distintos tubos y después adicionaron la enzima y midieron la velocidad en cada uno de los tubos. Y lo lógico es que al aumentar la concentración de sustrato de manera más o menos lineal, aumenta también la velocidad hasta que esto se satura. Con concentraciones muy elevadas de sustrato, ya la velocidad se vuelve asintótica. Es decir, ya de aquí en adelante podemos agregar todo el sustrato que queramos. La velocidad máxima ya no va a aumentar, ¿de acuerdo? Ya está saturada la enzima. Pero este experimento se hizo en dos condiciones. Se hizo como siempre, poniendo distintos tubos con una concentración de sustrato distinta a cada uno, crecientes desde luego, pero a todos los tubos
se les puso en el experimento A, que está marcado con la curva negra, una pequeña cantidad de ATP, que es el segundo sustrato. La fructosa 6-fosfato es un sustrato, el ATP es el otro. Y naturalmente, cuando hay poco ATP, la concentración del otro sustrato de fructosa 6-fosfato provoca una curva típica. Pero si le ponemos a todos los tubos, fíjense, aquí se puso ATP en todos los tubos, una concentración de ATP determinada. Ajá. Pero aquí se puso una mayor concentración también en todos los tubos, la misma en todos los tubos. ¿Y qué es lo que observamos? Que cuando hay poco ATP, se describe una curva hiperbólica típica con velocidades que van creciendo según se aumenta la concentración del sustrato, que es fructosa 6-fosfato, mientras que cuando se pone mucho ATP en los tubos, la velocidad es mucho menor y tiene una cinética sigmoidal. Esta cinética sigmoidal es típica del efecto cooperativo, es decir, que esta es una enzima que tiene efecto cooperativo, igual que, no sé si se acuerdan de la hemoglobina. La hemoglobina tenía una curva de forma de S, como esta, no una curva hiperbólica. Entonces, en presencia de alta concentración de ATP, esta enzima se inhibe, eso está muy claro. Todas las velocidades cuando hay poco ATP son mucho mayores que cuando hay mucho ATP. Cuando ya hay una cantidad muy, muy grande de fructosa 6-fosfato, no se nota la inhibición, pero entonces el ATP está actuando como un inhibidor de la enzima. Es decir, que el producto de la glicolisis, el principal producto de la glicolisis, que es el ATP, tiene un efecto inhibitorio sobre la enzima. Y entonces esta enzima está siendo regulada. Dijimos que está siendo regulada por ATP a la baja, es decir, el ATP inhibe. El citrato también la inhibe, ese experimento no lo muestro, y los ácidos grasos de cadena larga también la inhiben. ¿Qué significará esto? ¿Qué significará que el ATP inhiba esta enzima, que es la más importante en el control de la glicolisis? El ATP inhibe esta enzima, ¿qué significará eso? ¿Qué significado tiene la inhibición de esta enzima, fosfofructosinasa 1, por ATP? Fíjense que esta es una reacción irreversible. Recordarán que la primera reacción de la glicolisis, esta, también es una reacción irreversible y está regulada por la glucosa 6-fosfato, que es el producto directo de la enzima. Ya dijimos que cuando se acumula mucha glucosa 6-fosfato, este azúcar se une a un sitio secundario de la enzima, que es el sitio alostérico, y la inhibe. ¿De acuerdo? La inhibición ocurrió entonces en una reacción irreversible. Esto es típico. Los procesos metabólicos se regulan siempre en reacciones irreversibles, nunca en reacciones reversibles. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos, ¿qué quiere decir regular un fenómeno? Quiere decir que podemos acelerarlo o que podemos hacerlo más lento. En este caso, la glucosa 6-fosfato inhibe a la primera enzima de la glicolisis, reduce la velocidad de la glicolisis. Pero si queremos que quisiéramos que ocurriera lo contrario, es decir, que en lugar de que se inhiba la síntesis de glucosa 6-fosfato, se acelere, tendríamos que es hacer regular esta enzima también, un paso irreversible. A ver, Adrián, apagas tu micrófono. Adrián, Sí, profe, es sí, que me está marcando. apagar el micrófono, por favor, a menos que quieras participar. Gracias. Bueno, entonces, estamos revisando las reacciones de la glicolisis. Ya vimos esta primera reacción hace tiempo, estoy recordándola porque el producto de esta enzima, el de la isocinasa, la inhibe, ¿de acuerdo? Cuando hay gran concentración de glucosa y fosfato se inhibe. Y esta es una reacción irreversible. Las reacciones irreversibles son los puntos de regulación de los procesos metabólicos, porque en esta reacción podemos
detener la acción de esta enzima totalmente y estamos deteniendo la glicolisis. Si quisiéramos, al, en lugar de hacer la glicolisis, regresarnos y acelerar el camino de regreso, o sea, de glucosa y fosfato a glucosa, existe una enzima que hace esto, que a partir de glucosa y fosfato genera glucosa, y nosotros la podemos también controlar. Entonces, en un paso irreversible podemos controlar o la enzima de ida o controlamos la enzima de regreso. Podemos inhibir la enzima de ida o la enzima de regreso. Así tenemos control del proceso. Si nosotros inhibiéramos una reacción reversible, como es reversible, al inhibirla, estamos inhibiendo cualquier camino, el de ida o el de regreso. No sé si me explico. Fíjense, la glicolisis va de glucosa, glucosa y fosfato y otras 9 reacciones. Hay un camino de regreso donde las 10 reacciones se van a controlar, se va a provocar que las 10 reacciones ocurran en sentido inverso y que vayamos del producto final de la glicolisis hasta la glucosa. Para hacer eso tenemos que ser capaces de controlar la enzima de ida, inhibirla y entonces inhibimos la glicolisis. O controlar la enzima de regreso e inhibirla y entonces inhibimos el camino de regreso. Entonces el control siempre ocurre en reacciones irreversibles. Lo vamos a recordar más adelante. Entonces esta es la primera reacción, es irreversible y está sujeta a control por el producto directo que es la glucosa 6-fosfato. La tercera reacción, que es la que ahorita estamos viendo, la fosforilación de la glucosa 6-fosfato, de la fructosa 6-fosfato, por la fosfofructosinasa 1, también está controlada, también es un paso irreversible. Y es el paso más importante de control. Aquí no es el producto final el que inhibe a la enzima, el producto directo, perdón, de la reacción el que inhibe a la enzima, sino otros productos. Los productos que inhiben a la enzima son varios, aquí están, el ATP, el citrato y los ácidos grasos de cadena láctea. Les preguntaba, ¿qué significa que el ATP inhiba a esta enzima? Que el ATP, que es sustrato de la enzima, también la inhiba. ¿Qué significa esto? En el control de la glicolisis. ¿Qué significado puede tener? Es cuando ya tenemos demasiado, pues, ATP, pues ya no vamos a tener necesidad de generar tanto ADP. Más diferencia que si tenemos mucho ADP y Cuando, fosfato, esto va a hacer que la actividad se una al sitio alostérico para la reacción. otra vez, cuando tenemos mucho ATP, ¿qué pasa? Ajá, la reacción se va a volver, y bueno, se va a volver para el otro lado. Vamos a generar en vez de No. nuestro producto, va a ser nuestro reactivo. No, a ver. Dijimos que el ATP inhibe esta enzima. ¿Qué significa eso? Que va a dejarse de generar Eso es. el No que vamos a venirnos para acá, no. Quiere decir que ya no va a ocurrir la reacción de izquierda-derecha. No que vamos a acelerar la de derecha-izquierda. Vamos a bloquear aquí. Como esta reacción es irreversible, con el ATP en exceso, cuando hay ATP en exceso, que es el producto de la glicolisis total, o sea, está muy al final, está muy lejos de aquí, es el sustrato de esta enzima, pero también es el producto que se acumula cuando hay mucha glicolisis, va a inhibir a la enzima y esa reacción de izquierda a derecha ya no va a ocurrir. No quiere decir que estamos activando la de regreso. Para activarla de regreso hay otra enzima. Por eso esta reacción es irreversible, porque solo ocurre de izquierda a derecha en la célula. Si quiero que la reacción ocurra de derecha a izquierda, hay una segunda enzima que vamos a ver después, y esa la puedo acelerar. Pero el ATP está inhibiendo el camino de izquierda a derecha, que es la glicolisis. ¿Y qué lógica tiene? Si es la que tú dijiste, Claudia Mendoza Gallegos, es evitar que se siga usando la fructosa 6-fosfato para hacer fructosa 1,6-bisfosfato y con eso detener la glicolisis. Pero ahora, otro inhibidor de la misma enzima es el citrato. El citrato se forma en el ciclo de Krebs. ¿Por qué será que el citrato inhibe a esta enzima? Fíjense que esta enzima, siempre digo que es una enzima que adivina el futuro.
La inhibe el ATP, que va a ser el producto final de la glicolisis. O sea, se da cuenta la enzima que ya hay mucho ATP, que ya la glicolisis completa ocurrió mucho tiempo, aunque ella esté en la tercera reacción apenas. Esta enzima participa en la tercera reacción apenas. Pues el ATP, que es producto final del proceso, la inhibe. Y también la inhibe el citrato. El citrato se forma en el ciclo de Krebs. ¿Por qué creen que el citrato inhibe a la enzima? Porque va a predecir la formación de ATP. Porque esta reacción es la tercera de la glicolisis. Cuando la glicolisis termina, se acumula ATP, pero también cuando la glicolisis termina, se forma el producto final de la glicolisis, es el piruvato. Y el piruvato después se va a ir a las mitocondrias y va a entrar al ciclo de Krebs y ahí va a formar citrato. El citrato entonces también es un indicador de que la glicolisis ha ocurrido por mucho tiempo. Cuando se acumula mucho citrato, o igual que cuando se acumula mucho ATP, son dos compuestos que están diciéndole a la célula que ya funcionó mucho la glicolisis. En el caso del ATP, es el producto final de la glicolisis, es uno de los productos finales de la glicolisis, e inhibe a la enzima porque está marcando ese compuesto al unirse con la enzima e inhibirla, está deteniendo este proceso que ya había ocurrido por mucho tiempo. También si ocurrió por mucho tiempo la glicolisis, se formó piruvato, se fue a las mitocondrias y ese se convirtió en citrato. Y el citrato también es un monitor, es un indicador que le dice a la misma enzima tercera de la glicolisis que se detenga porque también está diciéndole lo mismo. La glicolisis ocurrió mucho, se formó ATP, se formó citrato, hay que detenerlo. Los ácidos grasos de cadena larga también detienen la glicolisis a nivel de esta tercera enzima. ¿Por qué? Porque los ácidos grasos de cadena larga, normalmente los ácidos grasos no están libres. Normalmente los ácidos grasos están pegados a los lípidos, son parte de los lípidos. Cuando hay muchos ácidos grasos de cadena larga liberada, esos ácidos grasos se van a usar para obtener ATP. Entonces también es una forma de decirle a la glicolisis, ya detente porque vamos a obtener más ATP por medio de la oxidación de los ácidos grasos, en lo que se conoce como la beta oxidación. O sea, tres moléculas distintas, una que es producto directo de la glicolisis, otra que es el producto del ciclo o intermediario del ciclo de Krebs, que también se acumula cuando ocurrió mucho la glicolisis, inhiben a la enzima, pero también la inhiben los ácidos grasos de cadena larga, porque esos compuestos, al ser degradados, se liberaron y se van a degradar y van a formar también mucho ATP. Entonces, otra vez, no hay necesidad de estar gastando ya glucosa en la glicolisis y esto se ve a nivel de la tercera enzima, no de la primera. El control principal de la glicolisis entonces está en la tercera enzima y ocurre por producto final de la glicolisis, por intermediarios del ciclo de Krebs y por intermediarios de la beta oxidación, o sea, precursores de la beta oxidación. La enzima, en cambio, es estimulada por ATP y AMP. Ya habíamos dicho por qué. ¿Alguien quiere recordarlo? Porque esta enzima, la tercera de la glicolisis, porque esta enzima que fosforila la fructosa 6-fosfato para dar fructosa 1,6-bisfosfato, se activa por ADP o por AMP. Porque cuando la concentración de ADP aumenta, es una señal de que ya se ocupó bastante ATP para la reacción, entonces se requiere más ATP y por lo tanto se va a favorecer la reacción. No, ya te contradijiste. ¿Por qué será? Otra vez, cuando hay, ¿por qué el AMP y el ADP activan? Ahora estamos hablando de activar esta enzima, porque Es porque al tener tanto ADP y fosfato, lo que va a hacer es de que van a decir, no, pues y necesitamos el mucho AMP. más ATP. El ADP y el AMP son los que activan esta enzima. Así, el ADP y el AMP van a decir, no, pues necesitamos más ATP y esto va a hacer que se active uniéndose al sitio alostérico para... Explícalo de otra manera. El mm, ADP y el AMP no van a decir necesitamos más ADP. ¿Qué significan ADP y AMP en alta concentración? sería que hay poco ATP, que hay una Eso. escasez. Porque el ATP se forma a partir del ADP y el AMP, ¿no? Bueno, el AMP
es el precursor del ADP, el ADP es el precursor del ATP. Cuando hay mucho AMP o ADP, está claro que se acumularon porque se consumió el ATP, hay poco ATP, y entonces son los que le van a decir a la enzima, ponte a trabajar más rápido, porque así vas a generar ATP, porque esta enzima es parte de la hidrólisis. Entonces, ADP y AMP no inhiben, activan a esta enzima para acelerar la glicolisis, porque los niveles de ATP están muy bajos. Y la enzima no se da cuenta exactamente de que el ATP está bajo, no es que lo extrañe, sino que va a reaccionar con ADP y AMP, que van a ocupar un sitio alostérico de esta enzima, pero en lugar de inhibirla, al ocupar el sitio alostérico ADP o AMP, van a estimularla. ¿De acuerdo? ¿Cuál es tu nombre? Mendoza Gallegos. Creo que ya me había apuntado. Ya te había anotado. Bien. Entonces, esta enzima, pues, es el punto de control principal de la glicolisis y es una enzima que regula una reacción irreversible. Más adelante vamos a hablar del control y vamos a volver a enfatizar esto. Entonces, ya tenemos fructosa 1,6-bisfosfato. Ahora lo que sigue es que esta molécula se parta en dos mitades. Se va a partir aquí. Se va a partir aquí y eso nos va a generar dos moléculas de 3 carbonos. Una de 1, 2, 3 carbonos, se parte aquí, y otra de 1, 2, 3 carbonos. La de la derecha y la de la izquierda van a generar dos triosas. Esta es una hexosa bisfosfatada y lo que se va a generar son dos triosas monofosfatadas. Vean lo que decíamos, el ATP la inhibe. Aquí está el experimento que les había descrito hace rato. La fosfofructosinasa, cuando hay poco ATP, trabaja muy bien. Cuando hay mucho ATP, trabaja bastante mal. Y por supuesto, el sustrato, que es la fructosa 6-fosfato, mientras más de él haya, mayor es la velocidad, como pasa con cualquier enzima, cuya velocidad se incrementa cuando aumentamos el sustrato. Pero con alto ATP, la velocidad siempre va a ser mucho menor que cuando hay poco ATP. ¿De acuerdo? Bueno, ahora vamos a hablar de cómo se parte este compuesto, la fructosa bisfosfato, en dos triosas. La enzima que hace esto se llama la aldolasa, fue descrita por Emden y fue una reacción clave, porque es la reacción que ya nos está mostrando cómo una hexosa, como empezamos con la glucosa, esta sí sigue siendo una hexosa, la fructosa bisfosfato, una hexosa se convierte ya en dos moléculas de 3 carbonos que son iguales en el número de carbonos que el producto final de la glicolisis. Que el producto final de la glicolisis es ¿qué compuesto? ¿Se acuerdan? El piruvato. El piruvato. El piruvato es de 3 carbonos y eso es lo que se va a generar, dos mitades de 3 carbonos. Eso lo hace la aldolasa. Voy a leer esto. Degradación de la fructosa 1,6-bisfosfato. La enzima fructosa disfosfoaldolasa, también llamada simplemente aldolasa, cataliza una condensación aldólica reversa. Esa ruptura que les dije es una condensación aldólica reversa. Este compuesto bisfosfatado es degradado para producir dos triosas fosfato, la dihidroxiacetona fosfato, que es una cetosa, y el gliceraldehído 3-fosfato, que es una aldosa. El delta G de la reacción es 5.73 kilocalorías mol, lo que significa que es una reacción intrínsecamente espontánea o no. Es una reacción intrínsecamente espontánea o no. 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 A ver, Saúl. Es una reacción no espontánea intrínsecamente, pero ocurrirá en la célula. Pues tendríamos que saber las concentraciones Ajá. y el deltaje estándar. Entonces, como dijimos que es parte de la glicolisis, la respuesta intuitiva, obvia, es que sí tiene que ocurrir en la célula, a pesar de que este delta G es muy positivo. En condiciones estándar no ocurre esta reacción, pero en la célula ocurre, porque sabemos que es parte de la glicolisis, y sobre todo por lo que acabas de decir, que las concentraciones en la célula son tales que la reacción tiene un delta G negativo ya dentro de la célula. Muñoz es tu apellido primero. Salinas Muñoz. Salinas Muñoz. Saúl, correcto. Entonces, a pesar de este delta G estándar muy positivo, en condiciones celulares,
el delta G de la reacción es negativo. Sí ocurre en la célula. Otro ejemplo donde el delta G verdadero es el que va a contar. El delta G verdadero es negativo. De no haberse convertido, entonces decíamos hace tiempo que de no haberse convertido la glucosa en fructosa, la condensación aldólica reversa habría generado un compuesto de 2 carbonos y uno de 4 carbonos, que serían más difíciles de manejar metabólicamente. Teníamos que manejar por un lado un compuesto de 2 y por otro lado uno de 4. En cambio, cuando la aldosa, que es la glucosa 6-fosfato, se convierte en fructosa 6-fosfato y luego se fosforila, se va a partir en 2, que son triosas. Y las triosas se interconvierten con mucha facilidad y ya vamos a manejar nada más una triosa, que es el gliceraldehído 3-fosfato, en una sola vía, en una sola ruta. Entonces, dice aquí ya lo que acabamos de decir, ¿de acuerdo? Aquí está la reacción, se va a romper en 2, la fructosa bisfosfato, aquí, y eso va a generar del lado izquierdo la fructosa, la dihidroxicetona fosfato, perdón, y del lado derecho el gliceraldehído 3-fosfato. Son 2 triosas. Enseguida vamos a ver cómo se interconvierten una en la otra, pero este es el mecanismo por el que la molécula se rompe. Se rompe como, fíjense, aquí está un carbonilo, el carbono adyacente es un carbono alfa, ¿no es cierto? Entonces, lo que va a pasar es que la enzima, que se llama aldolasa, o fructosa bisfosfato aldolasa, la enzima va a atacar con una lisina que esté en su sitio activo. La lisina, no leo muy bien, creo que 229, sí, ¿verdad? La lisina 229 de esta enzima tiene un grupo amino, por supuesto, y ese grupo amino va a atacar al carbonilo. Y va a generar una base de Schiff, una imina. ¿Se fijan? Entonces, esa imina va a propiciar la salida de este protón. ¿Por qué? Porque esta imina se va a protonar. Esta lisina forma la imina y luego se protona. Esto va a actuar como un atractor de electrones. Este nitrógeno positivo está carente en electrones. Entonces va a jalar fuertemente electrones. ¿Los electrones de quién? Los electrones de este OH. Entonces, otro grupo también de la enzima, un aspartato, el aspartato 33. Aquí se ve la importancia de la estructura tridimensional de una enzima. La lisina 229 está en el sitio activo y va a atacar al carbonilo, se le va a adicionar para formar la base de Schiff. Y el aspartato 33 también está en el sitio activo, son aminoácidos muy lejanos en la secuencia, pero muy juntos en el sitio activo. El aspartato 33 va a actuar como una base, va a sustraer este protón, eso va a hacer que el par de electrones se venga para acá y sea atraído realmente por la base de Schiff. Entonces, el protón este va a dejar sus electrones, se va a ir como un protón al aspartato, se va a formar un doble enlace, bueno, el par de electrones se va a venir hacia acá y luego hacia acá, se va a formar un carbanión y se va a partir la molécula y este carbono se va a llevar el par de electrones y luego va a pescar este protón. Entonces, como ven, la molécula se rompió en 2 y luego pescó el protón. Y entonces ya se forma aquí esta base de Schiff, donde está una dihidroxiacetona fosfato propiamente dicha, nada más que en forma de base de Schiff. Luego viene agua, hidroliza aquí, ataca el agua en este lado, se rompe el doble enlace y se genera la dihidroxiacetona fosfato. Y lo que salió, la primera mitad que ya salió, se llama gliceraldehído 3-fosfato. Esta enzima trabaja con un mecanismo que se conoce como ping-pong, en donde vean, la enzima ataca el sustrato, forma la base de Schiff, sale el gliceraldehído, después se recibe este protón y sale la hidroxiacetona fosfato. O sea, sale un compuesto, se forma un intermediario nuevo, sale otro compuesto como producto final. Entonces, aquí ataca la enzima, se forma el intermediario, entra la enzima, digamos, a formar parte del intermediario, sale el gliceraldehído, entra el protón y sale finalmente la hidroxiacetona fosfato. Pero lo más interesante de esta enzima, que está haciendo una condensación aldólica reversa, si es esta reacción, esta enzima forma un intermediario covalente, ¿se dan cuenta? Tendemos a pensar que un catalizador es algo así como mágico, que hace la reacción casi como con un soplo divino, pero no, la enzima
¿Se acuerdan cuál es la definición de un catalizador? ¿Quién se acuerda de la definición de un catalizador? Una sustancia que, Una sustancia que acelera la velocidad de reacción, pero no contribuye al producto final. ajá, No es parte del producto. exacto. Una sustancia que en pequeñas cantidades normalmente acelera una reacción, pero no forma parte de los productos. O sea que no, a veces nos quedamos con la idea de que la enzima casi casi le da un soplo mágico a los sustratos para convertirlos en productos. Pero, o sea, la enzima sí reacciona con el sustrato. Reacciona muchas veces no de forma covalente, pero aquí lo hace de forma covalente. Forma este intermediario covalente. Claro, después, en los siguientes pasos del mecanismo, la enzima va a quedar totalmente libre. Su grupo amino, fíjense el que reaccionó, la lisina 229, va a volver a quedar libre, como si nada. No se modificó la enzima de forma global, pero sí se modificó transitoriamente. Para demostrar esto, se hizo un experimento en donde se trató a la enzima con su sustrato, aquí están, juntos, van a reaccionar, y se puso borohidruro de sodio. ¿Se acuerdan lo que hace el borohidruro de sodio de sus clases de química orgánica? ¿Qué hace el borohidruro de sodio? Borohidruro de sodio es un compuesto que se usa para hacer reacciones de... ¿No se acuerdan? Es un reductor. El borohidruro de sodio reduce. En este caso, cuando la reacción se hace en presencia de borohidruro de sodio, se va a hidrogenar esto completamente. Y entonces ya desaparece el doble enlace. Se forma un intermediario donde hay un CH2 y un NH aquí, ¿de acuerdo? Entonces, cuando pongo borohidruro de sodio, este intermediario se va a reducir y se va a mantener covalentemente pegado el compuesto a la enzima. Entonces, si nosotros ponemos la enzima en contacto con el sustrato, en condiciones normales se forma esta base de Schiff y se libera finalmente la dihidroxicetona fosfato. Si yo pongan mucha atención, si uso este compuesto radiactivo, que está radiactivo, por ejemplo, en este carbono, el número 1, el compuesto, este intermediario también va a estar radiactivo en el carbono 1, ¿de acuerdo? Porque estoy usando un compuesto radiactivo. Cuando la reacción termine, la enzima va a quedar libre y se van a formar los productos, pero la enzima no va a estar radiactiva. No va a estar radiactiva porque ya se separó del sustrato, ¿de acuerdo? Cuando hago la reacción, la misma reacción, la enzima con el sustrato, se forma el intermediario. En presencia de borohidruro de sodio, se va a reducir el intermediario, se va a reducir, se va a hidrogenar y se va a quedar pegada la enzima al sustrato. Y entonces la enzima va a quedar radiactiva. Con eso estoy demostrando que se formó un intermediario covalente, porque al reducir este intermediario ya no se puede despegar el sustrato a la enzima y la enzima queda radiactiva porque este compuesto está radiactivo. ¿Queda claro esto? ¿O hay alguna duda? Pues, ¿alguien quisiera explicar esto otra vez? ¿Qué hace la enzima? ¿Cómo trabaja el mecanismo? En el sitio activo de la enzima hay una lisina, la lisina 229. Esa lisina se va a adicionar, va a ser una adición nucleofílica aquí para formar una imina. Después, otro aminoácido del sitio activo, que es el aspartato 33, va a atacar este protón, va a actuar como una base, va a sustraer este protón. Eso hace que se regrese el par de electrones y como este nitrógeno tiene carencia de electrones, va a jalar el par de electrones. El par de electrones se va a venir hacia acá y luego se va a quedar en este carbono, como un carbanión. Ajá, aquí está el carbanión. ¿Lo ven? Este es un carbono con 3 covalencias. Tiene un par de electrones completito para él. Ese carbanión está estabilizado por resonancia, porque este par de electrones se puede venir para acá y luego para acá. Ese es el efecto que tiene el grupo imina aquí. Ese carbanión va a atacar al aspartato, le va a devolver al aspartato, le va a jalar el protón que había jalado. Fíjense, el aspartato tomó este protón. Ahora se lo van a quitar otra vez, el carbanión, y ya se va a formar
una especie de dihidroxiacetona fosfato, solo que está como imina. Esta imina va a ser atacada por agua, aquí se va a adicionar, esto se va a regresar por acá y se va a formar ya la forma cetónica, o sea, la dihidroxiacetona fosfato. Entonces, la enzima formó un intermediario covalente. ¿Cómo demostramos que se formó un intermediario covalente? ¿Quién quiere explicar esa parte? Nadie, pues yo. Si usamos este compuesto radiactivo, lo podemos poner radiactivo en cualquier átomo, en el que gusten. Eso se compra. Compro, a ver, quiero comprar fructosa 1-fosfato. Por favor, les digo, me la vende radiactiva. ¿En qué carbono quiere que la pongamos radiactiva? En el que quieran, les digo yo. Sale, está radiactiva. Muy bien. Entonces, la pongo en contacto con la enzima, se forma el intermediario covalente. ¿Cómo sé que se formó el intermediario covalente? Porque además de ponerla encima con el sustrato, voy a poner borohidruro de sodio. El borohidruro de sodio va a reducir esta imina y le va a convertir en una amina. Va a hidrogenar aquí. Se va a quedar como CH2 y aquí como NH2 o NH realmente. ¿De acuerdo? Ese intermediario covalente ya no se puede romper. Como el compuesto que usé estaba radiactivo, este compuesto radiactivo sigue pegado a la enzima ya de manera permanente. En condiciones normales no. En condiciones normales la enzima trabajó, usó su grupo amino, formó el intermediario y luego quedó libre. Aquí no. Si reduzco con borohidruro, este intermediario covalente va a estar radiactivo porque el compuesto está radiactivo. Y así demostré que la enzima formó una base de Schiff que se unió covalentemente al sustrato. Entonces las enzimas no dan un soplo divino a los sustratos. A veces se unen covalentemente y así es como reaccionan. No siempre. Este es un intermediario covalente. A veces no se forman intermediarios covalentes. A veces la enzima hace lo que, por ejemplo, se ve aquí. Aquí nada más le está, en este caso, este aspartico solo le está quitando un protón, o aquí se lo está regresando, pero no está uniéndose covalentemente. Estaba unido covalente por la lisina, no por el aspartato, ¿de acuerdo? Entonces hay enzimas que hacen puros ataques o donan grupos ácidos y luego sustraen protones, etcétera, pero no forman intermediarios covalentes. Este es un caso interesante, pues, de una enzima que forma intermediario covalente. Ahora fíjense cómo es que la enzima trabajó para provocar la ruptura de la molécula. Lo que hizo es formar un intermediario más carente de electrones que el carbonilo. Aquí el carbono está carente de electrones porque está unido al oxígeno con el doble enlace. El par de electrones se puede venir hacia acá y tendríamos una carga negativa aquí y una positiva acá. Pues este carbono es afín por electrones, ¿no? Entonces un nucleófilo lo puede atacar como es el grupo amino, ¿de acuerdo? Pero el grupo imino es todavía más afín por electrones porque este nitrógeno tiene una deficiencia más severa de electrones, tiene hasta carga positiva. Entonces, de esta manera se está atrayendo los electrones de este OH fuertemente porque este nitrógeno es muy carente de electrones, ¿de acuerdo? ¿Saben cómo hacen esto ocurre en plantas y en animales, pero las bacterias tienen otro truco para jalar este par de electrones fuertemente. Lo que hacen las plantas es con un metal jalan los electrones del oxígeno, como pasa aquí, este jala fuertemente los electrones de este OH, pues un metal va a ayudar a jalar los electrones, ajá, para que haya esta salida del par de electrones y la molécula se parte en dos. Entonces, en las bacterias, la enzima en lugar de auxiliarse o de hacer catálisis covalente, la enzima lo que hace es atraer fuertemente los electrones del carbonilo con un metal y eso facilita también la ruptura. ¿Y qué damos? Esta ruptura se da a un carbono de distancia del carbonilo, o sea, entre el que sigue y el otro, aquí. Y eso genera dos moléculas de 3 carbonos y por eso es que la glucosa se convirtió en fructosa para que al partirse dé 2 moléculas de 3 carbonos. Entonces ya tenemos 2 moléculas de 3 carbonos. Eso es lo que hizo la aldolasa, partir la molécula de 6 en 2 mitades de 3 carbonos. Una que es el gliceraldehído, aquí está, es una aldosa, otra que es la dioxetona fosfato, que es una cetosa. Lo que sigue es que esta cetosa se convierta en la aldosa. Y eso lo hace una isomerasa. ¿De acuerdo? Una isomerasa. Esta enzima, ¿qué tipo de enzima será? ¿A qué clase de enzimas corresponderá
aldolasa que acabamos de revisar. Vean bien. ¿Qué estamos haciendo? Estamos, como lo quieran ver, estamos juntando estos dos para formar la fructosa bisfosfato o estamos partiendo la fructosa bisfosfato en estos dos, lo que les guste más. Juntando estos dos para formar la hexosa o partiendo la hexosa en dos para formar dos triosas. ¿Qué clase de enzima será esta? ¿Una ligasa? Las ligasas usan un compuesto de alta energía para unir moléculas y el compuesto de alta energía no queda en las moléculas. ¿Aquí hay un compuesto de alta energía? No. No, por eso no es una ligasa. Está ligando estos dos compuestos para formar este, pero no es una ligasa porque no participa un compuesto de alta energía. Ya descartamos uno de las 6 clases. Evidentemente no es una isomerasa, ¿o sí? Pues no. No, porque estos no son isómeros. Estos tienen 6 carbonos y estos tienen 3. No. Ya descartamos la isomerasa. ¿Cuál otra podemos descartar? ¿Está transfiriendo algo? No. No, está partiendo la molécula en dos. Tampoco es una transferasa. ¿Es una hidrolasa? No está poniendo agua. No está metiendo agua. Sale agua, entra agua. O sea, netamente no está entrando agua. Salió y entró, es la misma. No participa el agua, aquí no está el agua. Ya descartamos casi todos. ¿Qué nos queda? Liasa. ¿Por qué es una liasa? Porque está rompiendo en el carbonilo. Está rompiendo aquí. Bueno, entre el 4 y el 3. Pero se partió y hay más enlaces dobles. Ajá. Aquí hay un doble enlace que no estaba acá. ¿Lo ven? Está ligando, por eso se llama ligar, liasa. Está ligando dos, pero no es una ligasa porque no participa un compuesto de alta energía. Está juntando dos moléculas y está consumiendo un doble enlace. O bien está partiendo esta y está generando un doble enlace, como les guste. Es una liasa, ¿de acuerdo? Y la que sigue va a convertir la dihidroxiacetona fosfato, que es una triosa, una cetotriosa, en gliceraldehído 3-fosfato, que es una aldotriosa. Y es esta. Bueno, esta es la misma reacción, como se partió, ¿de acuerdo? La mitad de abajo es gliceraldehído, la mitad de arriba es dihidroxiacetona. La siguiente enzima va a hacer esto, va a convertir la dihidroxiacetona fosfato en gliceraldehído 3-fosfato. Este en este. Para que se pase una cetosa a una aldosa, se requiere pasar por un intermediario enodiol. Eso lo vieron en reacciones de carbohidratos, a lo mejor no se acuerdan, pero una cetosa se convierte en una aldosa o viceversa a través de un intermediario tipo enodiol. Aquí está, aquí no está, no lo puse. Bueno, entonces, ¿en qué consiste la siguiente reacción? En convertir este en este otro. ¿Qué tipo de enzima es? Es una isomerasa, porque esta cetosa y esta aldosa son isómeros. Son isómeros que difieren en el grupo funcional, aldehído o cetona. ¿De acuerdo? Por eso se llama isomerasa. Entonces, la interconversión de las triosas fosfato dice así: solo el gliceraldehído puede ser degradado en la glicolisis. Entonces, formaron dos mitades, pero esta mitad no tiene ninguna acción en la glicolisis. Este, en cambio, va a sufrir una oxidación en el siguiente paso de la glicolisis. Por lo tanto, vamos a convertir este en este otro de manera muy fácil, por un equilibrio a través de un enodiol. Y ya vamos a tener dos de este, ¿verdad? Porque esta molécula se partió en dos, una, y luego esta se convirtió en esta otra, vamos a tener dos. De aquí en adelante, todo se va a multiplicar por dos. Todos los intermediarios siguientes van a estar multiplicados por 2, porque son 2 moles de gliceraldehído los que se obtienen a partir de una mol de fructosa bisfosfato. Por equilibrio de este tipo. Entonces, la isomerasa que sigue se llama triosa fosfato isomerasa por razones lógicas. Las dos son triosas fosfato. Es una isomerasa de triosas fosfato. El otro producto, dihidroxiacetona fosfato, se convierte rápido en gliceraldehído por acción de la triosa fosfato isomerasa, cuyo delta G estándar es más 1.83, pero
Esto sería no permisivo, pero de nuevo, en condiciones celulares, el delta G de la reacción, les digo, en condiciones celulares, el delta G de la reacción es casi cero. Por eso la reacción está en equilibrio. También esta está en equilibrio. ¿Lo ven? Las flechas para los dos lados. Todas estas reacciones son en equilibrio. Las que son irreversibles son la primera y la tercera hasta el momento. Todas las demás que hemos visto son reversibles. Bueno, ahora lo que vemos es que los carbonos iniciales de la glucosa eran estos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuando la molécula se parte en dos, vean cómo quedan los carbonos iniciales. El que era el carbono 6, 5 y 4 son parte del gliceraldehído que se formó ahorita. 6, 5, 4. Los 1, 2 y 3 son parte de la dihidroxiacetona. Pero como la dihidroxiacetona se convierte en gliceraldehído, aquí los carbonos, el carbono 3 va a ser el equivalente a este, el carbono 2 va a ser el equivalente a este y el carbono 1 va a ser el equivalente a este. Entonces los carbonos 1 y 6 van a quedar fosforilados, van a quedar aquí. Es decir, como esta se convierte en esta, su carbono 1 que tiene el fosfato va a ser ahora este. El 2 va a ser como el 5 y el 3 va a ser como el 4. Porque el grupo carbonilo va a pasar para acá. Entonces, si empiezo con una glucosa que estaba radiactiva en el carbono 1, solamente en el carbono 1, el carbono 1 va a ser este. Va a estar radiactivo, va a tener un fosfato, porque van a ser dos mitades, va a ser este, realmente. ¿Se fijan? Si marqué radiactivamente el 2, el carbono 2 va a ser equivalente al 5, porque el carbono 2 va a quedar como CHOH en la molécula cuando esta se convierte en esta otra. Entonces pueden saber de la triosa qué carbonos eran los iniciales. Si están marcados radiactivamente, podemos seguir el camino de ellos. Entonces el carbono 1, por ejemplo, sería el que en esta ruptura quedaría aquí, ¿no? Pero cuando este se convierta en el gliceraldehído, la dihidroxiacetona en gliceraldehído, este carbono 1 va a ser el 1 de acá. Mejor dicho, el 1 va a ser equivalente a este 6. El 1 y el 6 van a tener fosfato. ¿Lo ven? Y el 4 y el 3 van a tener el grupo funcional aldehído, porque este se va a convertir en aldehído acá. Y el 2 y el 5 van a ser el carbono central. Esto es importante cuando uno estudia el proceso, los siguientes procesos, que son el ciclo de Krebs. Se los voy a comentar después. Bueno, entonces, lo que está claro es que los carbonos 1 y 6 van a ser indistinguibles, los carbonos 3 y 4 van a ser indistinguibles, y los 5 y 6 también van a ser indistinguibles ya en este compuesto. Aquí está, dihidroxiacetona fosfato se convierte en gliceraldehído 3-fosfato. ¿De acuerdo? Esto que cambió es un grupo, este se conoce, para que de una vez se lo aprendan, cuando hay un ceto y un alcohol a un ladito y se mueven y cambian, esto se llama un cetol. Esto también es un cetol, porque hay un grupo carbonilo y un alcohol. Carbonilo y alcohol. Estos dos carbonos se conocen como cetol, estos también. Entonces el nombre de esta enzima trivial es triosa fosfato isomerasa, porque isomeriza triosas fosfato, ¿de acuerdo? Pero el nombre sistemático sería gliceraldehído 3-fosfato cetol isomerasa, porque el nombre trivial, el nombre sistemático siempre tiene que acabar en la palabra, en la clase que es isomerasa. Se llama gliceraldehído 3-fosfato cetol isomerasa o triosa fosfato isomerasa simplemente, pero este sería trivial y el cetol isomerasa sería sistemático. ¿Por qué? Porque me está diciendo justamente qué grupo se está isomerizando, un grupo cetol. Con esto acaba la fase preparatoria. En la fase preparatoria, ¿qué hicimos? En la fase preparatoria de la glicolisis, lo que hicimos fue, en la fase primera de la glicolisis, lo que hicimos fue fosforilar, isomerizar y prepararnos, cuando formamos el gliceraldehído 3-fosfato, prepararnos para la segunda fase, que es esta, que es de oxidaciones y recuperación de energía. Entonces vamos hacia eso, vamos hacia las oxidaciones, oxidorreducción y recuperación de la energía.
Recuperación porque hemos usado hasta ahorita 2 ATPs. Los vamos a recuperar enseguida. Entonces, la fase preparatoria terminó con el gliceraldehído, con 2 moles de gliceraldehído 3-fosfato. Aquí se las volví a poner, no me acordaba que había repetido esta diapositiva. Bueno, entonces aquí está muy bien. Entonces, la primera parte de la glicolisis fue fosforilar, isomerizar y prepararnos para obtener energía con este producto final. Este producto ahora lo vamos a oxidorreducir, lo vamos a oxidar. Y empieza la segunda etapa de la glicolisis. La oxidación del gliceraldehído 3-fosfato. Esta es una reacción muy interesante, la vamos a ver con mucho detalle. El gliceraldehído 3-fosfato se oxida por acción del NAD, que es un cofactor de oxidorreducción, una molécula especialmente diseñada para jalar electrones, para quitar electrones, para hacer oxidaciones. Los aminoácidos, ningún aminoácido en una proteína tiene la capacidad de hacer oxidorreducciones. Las proteínas solas no pueden oxidorreducir, siempre usan cofactores. En este caso es el NAD, pero a veces es el FAD u otros cofactores. Bueno, en este caso la enzima que va a oxidar el gliceraldehído tiene como cofactor al NAD y esta molécula orgánica es la que va a jalar los electrones. Eso va a convertir el aldehído. ¿Cuál es el siguiente estado de oxidación de un aldehído? Los aldehídos se oxidan ¿a qué cosa? Los alcoholes se oxidan a aldehídos. ¿Los aldehídos se oxidan ¿a qué? Alcoholes. No. Si los alcoholes se oxidan a aldehídos, ¿cómo los aldehídos se van a oxidar a alcoholes? Se reduciría, ¿no? A ver, los alcoholes se oxidan a aldehídos. Los aldehídos se oxidan ¿a qué? Ácido carboxílico. Claro, ácidos carboxílicos. Entonces, ¿cuál es el aldehído que formamos en la primera parte de la glicolisis? El gliceraldehído, ¿se acuerdan? El gliceraldehído. ¿Cuál es su siguiente paso de oxidación? ¿Cómo se llamaría este gliceraldehído cuando se oxida ácido carboxílico? ¿Quién contestó carboxílico? ¿Ya te anoté o no? No, Domínguez Espinosa. A ver, tú misma, Cristina, el aldehído se oxida a ácido carboxílico. ¿Cómo se llamará el ácido carboxílico correspondiente a este aldehído? Se llama, este es gliceraldehído 3-fosfato. ¿Cómo se llamará el ácido? Ácido 3-fosfo, ¿qué? Ay, ¿Glicerido? qué fácil. Glicerato. 3-fosfoglicérico. El gliceraldehído, cuando se oxida, se convierte en el ácido carboxílico. Entonces, como tiene un fosfato en 3, se llama ácido 3-fosfoglicérico. Pero como normalmente se ioniza, va a hacer este aldehído, se va a oxidar con NAD para convertirse en 3-fosfoglicerato, porque se oxida y pierde su protón, ya no tiene protón, entonces es un glicerato. Pero vean, además de que se oxidó el aldehído a ácido carboxílico, aquí se ve muy bien, aldehído, ácido carboxílico, al mismo tiempo que se oxidó, se va a fosforilar y entonces el producto de oxidación no solo queda oxidado, sino también fosforilado. Entonces la enzima se llama deshidrogenasa del gliceraldehído 3-fosfato o gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, como les guste más. Va a deshidrogenar, pero también va a pegar un fosfato. La enzima hace entonces dos reacciones, oxidación y pegado de fosfato. Aquí está. Vamos a ver qué reacciones hace. Fíjense. El gliceraldehído 3-fosfato se oxida en la primera reacción y da 3-fosfoglicérico más NADH. Este que se oxidó, que oxidó, digo, al gliceraldehído, lo oxidó ácido glicérico, él se redujo, ¿no? Alguien se oxida, ¿quién es? El gliceraldehído. Alguien se reduce, ¿quién es? El NAD. Aquí está NAD reducido. 3-fosfoglicerato, NAD reducido. ¿Esa reacción es espontánea o no? En condiciones estándar,
Sí, Es muy espontánea, libera mucha energía en condiciones estándar. En condiciones celulares también, pero fíjense, mucho ojo, se liberó mucha energía. La siguiente reacción, ya que se oxidó este compuesto, es pegarle el fosfato para que se forme esto. Y a esto oxidado le vamos a pegar el fosfato. Todo lo va a hacer la enzima en su sitio activo. Nunca va a soltar el 3-fosfoglicerato. Esto nunca se va a liberar. El NADH sí se libera, pero el fosfoglicerato nunca se libera. Antes de que se libere, le van a pegar el fosfato y se va a formar el 1,3-bisfosfoglicerato. La reacción de pegado de fosfato, ya hemos visto que los pegados de fosfato o las uniones covalentes como esta requieren energía. Fíjense cuánta, 11.800 calorías por mol. Ajá, estas reacciones sumamente no espontáneas. ¿Por qué puede ocurrir? Porque la enzima lo que hace es oxidar al aldehído, forma el ácido carboxílico, forma realmente un intermediario con la enzima, el ácido carboxílico nunca se desprende y ese intermediario es atacado por el fosfato. Y esta reacción segunda ocurre todavía en el sitio activo de la enzima para formar este compuesto. Entonces, cuando la enzima oxida el aldehído, se libera enorme cantidad de energía, esta que está aquí, muchísima. Ajá. Pero cuando pega el fosfato, se consume esa energía, como se ve aquí, esta reacción de pegado de fosfato requiere energía. Entonces la enzima está acoplando dos reacciones. Y ya la reacción neta sería la suma de esto. Gliceraldehído 3-fosfato más NAD nos da 3-fosfoglicerato más NADH. 3-fosfoglicerato más fosfato nos da 1,3-bisfosfoglicerato más agua. Como el 3-fosfoglicerato está tanto en los productos como en los reactivos, aquí lo vamos a tachar. Tachamos este y la reacción neta va a ser gliceraldehído 3-fosfato más NAD más fosfato nos da 1,3-bisfosfoglicerato más NADH más agua. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y el delta G pues va a ser sumatorio más 1,5 calorías por mol. De todos modos, el delta G sería un delta G no permisivo, aunque es pequeño. Pero ¿qué pasa? Que esto es un delta G estándar otra vez. En la célula, el delta G real va a ser negativo, por eso es que ocurre. ¿Está claro lo que hace la enzima? Es muy interesante cómo la enzima acopla las reacciones. ¿Y cómo las acopla? La enzima oxida el aldehído y eso libera energía. ¿Dónde se queda la energía? Se queda como un intermediario covalente entre este compuesto y la enzima. Ese intermediario covalente es atacado por el fosfato después y se forma ya el producto real. Y la energía que se quedó atrapada en ese intermediario se va a usar para este pegado de fosfato y ya tenemos que se sumaron las dos reacciones y formamos este compuesto. ¿Por qué se requiere la energía de la oxidación para pegar el fosfato? Porque además este compuesto, el 1,3-bisfosfoglicerato, también es un compuesto de alta energía. Entonces, vean, aquí ninguno de estos dos es compuesto de alta energía. Cuando reaccionan, se oxida el aldehído. Esa oxidación es sumamente energética, libera muchísima energía. ¿Y dónde va a quedar atrapada la energía? Primero como un intermediario covalente, para que luego el fosfato ataque y se forme el producto. Pero después va a quedar en el producto final. Este es un compuesto de muchísima energía. 1,3-bisfosfoglicerato también es un compuesto de alta energía, como vimos cuando estudiamos los compuestos de alta energía, que espero ya estén estudiando para que el día del examen no se vayan a indigestar y tengan presente todo esto. Vamos a ver los detalles de la reacción, que es fantástica. Esta reacción, vamos a ver cómo es que ocurre, cómo trabaja el NAD, cómo se guarda la energía de la oxidación en un intermediario covalente con la enzima y cómo luego ese intermediario es atacado por el fosfato para dar el producto final. Todo eso vamos a revisar en el mecanismo de reacción que sigue. Aquí está. Se ve un poco enredado, pero vamos a ver, estamos empezando con la enzima. Esta es la enzima, la esferita, el ovalito este azul simboliza la enzima. Y aquí que estamos marcando NAD y SH y una cisteína en el sitio activo. El NAD y el SH de la cisteína están en el sitio activo, ¿de acuerdo? O sea que la enzima ya pescó a su cofactor, que es el NAD. El NAD se une de manera débil, no lo pescó covalentemente, está pegado ahí, nada más por atracciones electrostáticas. El NAD está pegado entonces al sitio activo. En el sitio activo también hay una cisteína. Tomen en cuenta esto. Esto es el sitio activo, tiene parte de cisteína y NAD y otros residuos seguramente, otros aminoácidos. Bueno, pues el tiol de la cisteína
del sitio activo se va a adicionar al aldehído. Este es el gliceraldehído. Se le va a adicionar. Y fíjense lo que se va a formar. Aquí está un intermediario, otra vez covalente. La cisteína se va a adicionar aquí, va a formar este aducto covalente con el gliceraldehído. ¿Sí se fijan cómo ocurrió? El par de electrones del azufre ataca, perdón, el protón. Sí, el par de electrones del azufre, esto es un carbonilo, ¿no? Tiene deficiencia en electrones, ¿de acuerdo? Entonces el par de electrones del azufre se va a adicionar aquí. El doble enlace se va a venir los electrones para acá y van a pescar un protón. Aquí está. Y ya se formó un intermediario covalente que se llama, es un tío hemiacetal. ¿De acuerdo? Después, el protón se va a regresar acá. Se va a regresar acá por arte de magia o alguien le va a ayudar a que este protón salga. Este protón va a salir y el par de electrones se va a venir para acá. ¿Quién creen que va a ayudar a que salga este protón? Estamos viendo que aquí el SH ataca. ¿Por qué ataca el SH al carbonilo? Porque la enzima metió a este compuesto en su sitio activo también. En el sitio activo está la cisteína y está el NAD y ahora también está el gliceraldehído. La enzima va a colocar de manera correcta al aldehído para que el SH lo ataque perfectamente bien y se le adicione. Después van a sustraer este protón. ¿Quién va a sustraer el protón? ¿Quién va a sacar el protón para que el par de electrones se regrese? ¿Quién lo va a sacar? Es una pregunta capciosa, compañeros. El NAD. Todo esto está ocurriendo en el sitio activo de la enzima. ¿Quién va a sacar este protón? Ya salió el protón, ¿lo ven? ¿Quién lo va a sacar? Hay algo que aquí no se ve. Yo quisiera ponerlo, pero me va a costar mucho trabajo. Déjenme ver si puedo. Caray. Para hacerlo más completa la explicación. Disculpen. Aquí sería bueno que... Ahí está esto demasiado grande. Aquí sería bueno que pongamos una flecha. Una flecha... A lo mejor a mano alzada. A ver si. Vamos a poner aquí una flecha. Aquí. Uy, a lo mejor no me salió tan mal. Ahí ya. Oh, aleluya. Me salió requete bien. Es raro esto, ¿eh? Siempre me tarda un montón. Vamos a ver. Entonces, si seguimos viendo la presentación, yo creo que sí. Déjenme guardarlo porque esto estuvo muy bien. Archivo, guardar. Y ahora vamos a ver la pantalla completa. Qué bien, porque esto nos va a ayudar a entender lo que pasa. Esto tiene que ser una flecha, ¿eh? Bueno. Fíjense bien. Esta parte está entendida, ¿verdad? Cómo se formó este aducto, ¿verdad? El SH, el par de electrones del SH atacó al carbonilo, que está deficiente. El par de electrones se vino para acá, pues con protón, aquí está, y el azufre está pegado covalentemente. ¿Qué sigue? Que se va a sacar este protón. ¿Quién lo va a sacar? El NAD. No, el NAD no está sacando este protón. ¿Quién va a sacar el protón de aquí? Es una pregunta capciosa, piensen bien. ¿Podría ser agua? No. ¿Quién sacará el protón? ¿Dónde está pasando esto? ¿En qué lugar del planeta? ¿Dónde está ocurriendo esta reacción? En el sitio activo había dicho. Claro, en el sitio activo de la enzima, como todas las reacciones enzimáticas, ¿no?
Y en el sitio activo hay un tiol de una cisteína, la cisteína es parte del sitio catalítico. ¿Se acuerdan la diferencia entre sitio activo y sitio catalítico? Sitio activo son todos los aminoácidos que tienen cualquier interacción con el sustrato. Sitio catalítico son los aminoácidos que hacen los ataques. Aquí el SH está atacando al carbonilo. Es parte del sitio catalítico, es parte del sitio activo. Pues. Entonces, en el sitio activo hay NAD, hay una cisteína, ahí entró el gliceraldehído, también está en el sitio activo. ¿Y quién jaló este protón? Cuando se formó este intermediario, ¿quién jala este protón? Estamos en el sitio activo. ¿Quién ¿El jala? azufre? ¿Quién? ¿El azufre? No, eso no se ve aquí. ¿Quién jalará este protón? ¿Quién sustrae un protón? ¿Quién puede jalar un protón? Un compuesto que se llama una ¿qué? Una base. Una base. ¿Qué base jalará este protón? Aunque no esté marcada aquí. ¿Una base de qué lugar del mundo? Una base del sitio activo, compañeros. Otro aminoácido con carácter básico va a pescar el protón. Esto no es casualidad, no ocurre así nada más. En química orgánica, si ustedes lo hacen en química orgánica, esto puede pasar. Pero aquí hay una enzima, estamos hablando de una enzima. Este protón lo va a facilitar todo la enzima, le va a jalar el protón con una base, con un aminoácido del sitio activo. No sé qué aminoácido es en este momento, se me ocurrió la pregunta y no sé cuál aminoácido es, pero podríamos pensar en cualquier base del sitio activo. Puede ser una serina con su OH jalar el protón, podría ser una histidina que jalar ese protón. Alguna base va a jalar el protón. Al jalar el protón, el par de electrones queda libre, se viene para acá. Al venir este par de electrones para acá, este carbono tendría 5 covalencias. Eso no ocurre. Al mismo tiempo que el protón es jalado por una base de la enzima, el par de electrones se viene para acá y esto sale como hidruro. O sea, hidrógeno con todo y par de electrones se brinca para acá, el hidruro, y va a formar el NADH. Por eso no, les dije que este protón no lo jaló en el NADH. El NAD, perdón, jaló el hidruro completo. El protón se salió por acá, lo jaló la base. Esto está pegado en realidad, este protón, a un grupo de la enzima, porque la enzima actuó como base y pescó el protón. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y entonces, al regresar el par de electrones, como esto tendría 5 covalencias, el par de electrones con todo y protón de este hidruro, esto se llama un hidruro. ¿Se acuerdan lo que es un hidruro? Es un núcleo, un protón más 2 electrones. El hidruro completito se viene al NAD. ¿Por qué? Porque el NAD está diseñado para recibir hidruros. Ahorita vamos a ver cómo. Espero, no me acuerdo si tenemos esa diapositiva. Ya lo vimos antes, pero esto recibe hidruros. Bueno, y entonces ya tenemos el NADH. Todo esto está pasando en el sitio activo. ¿La reacción ya terminó? Pues no, porque todavía no tengo el 1,3-bisfosfoglicerato. Apenas hice la oxidación. ¿Se dan cuenta cómo apenas oxidé este compuesto? ¿Sí se dan cuenta? ¿Por qué sé que lo oxidé? Porque se redujo el NAD, ¿no? Pero este está oxidado, esto está más oxidado que esto, ¿sí o no? Díganme. Este compuesto no estaba oxidado, este ya está oxidado. ¿Cómo sabemos que ya está oxidado? Esto está reducido, este está oxidado. El NAD estaba oxidado, ahora está reducido. El aldehído es la forma reducida, este está oxidado. ¿Por qué? Porque el carbono perdió un hidrógeno y pues sería una carga de más 2. Este carbono. Lo demás no cambió, ¿verdad? Esto de aquí no cambió. Entonces, ignoremos lo de acá arriba. Estos dos carbonos no les pasó nada. Pero este estaba como aldehído. Acá está como tioéster. Así se llama este compuesto, tioéster. ¿Quién está más oxidado, el aldehído o el tioéster? Vamos a ver el estado de oxidación de ese carbono. ¿Quién estaba hablando? ¿Saúl? Sí, Ajá. Entonces, ¿quién? ¿Qué dijimos? Que el carbono perdió un hidrógeno, entonces, bueno, el estado de oxidación es de más 2 porque el carbono está unido a un oxígeno. Bueno, a un doble enlace con un oxígeno. no es más 2. ¿Cuál es el estado de oxidación de este carbono? Ah, perdón, hablaba del otro, del tioéster. Tampoco. ¿Cuál
¿Cuál es el estado de oxidación de este carbono, compañero? ¿Quién eres? ¿Saúl todavía? Sí. Ah. ¿Cuál es el estado de oxidación de este carbono? Sería +1. Tiene -1, +2, correcto. ¿Quién eres? De la Cruz Fabián. Alma. Pero ya te había anotado hoy, ¿no? No, hoy no. Sí, sí, ya estaba, Alma ya estaba anotada. Es que hoy estoy usando una pluma de otro color, me di cuenta por ese color. Bueno, Alma, muy bien, Alma, ya te había anotado, ¿eh? Entonces, el estado de oxidación de este carbono tiene un hidrógeno que es menos electronegativo, entonces tiene un -1, pero tiene dos uniones con oxígeno que es +2, estado neto +1. Y aquí, este carbono, la misma Alma o alguien más. ¿Qué Sería estado, de +2. este carbono, qué estado de oxidación tiene? Primer intento fallido, otro, Ah, sería de +3, ¿no? +3, porque tiene el azufre es más electronegativo que el carbono y tiene dos uniones con el oxígeno que también es más electronegativo. Entonces, +1, +2, +3. Entonces pasamos de +1 a +3. ¿Cuántos electrones se perdieron? 2. De +1 a +3 perdimos 2 electrones, ¿de acuerdo? Que son los que se llevó con el hidruro, aquí está, el NAD. Y la otra, y el protón que se perdió, pues también se libera. Entonces, cuando reacciona el NAD y se reduce, se convierte en NADH más un protón. ¿Lo ven? Por eso siempre decimos, entra NAD, sale NADH más protón. Siempre ponemos así, NADH más H. ¿De acuerdo? Pues ya tenemos el intermediario y ya estuvimos de acuerdo en que esto está más oxidado que esto. Esto tiene el mismo estado de oxidación que un ácido carboxílico, ¿sí o no? Porque en un ácido carboxílico aquí habría un oxígeno. Pues tiene el mismo estado de oxidación. ¿De acuerdo? Que aquí, miren, esto es un carboxílico. +1, +2, +3. +1, +2, +3. ¿De acuerdo? Pero se llama tioéster. Y el tioéster, como comentamos, aunque no vimos el detalle completo de esto, en compuestos de alta energía, es un compuesto de alta energía. De la estructura, ¿cómo es la estructura de los tioésteres? La estructura es de tipo R, esto sería R, RCOS. Siempre que vean RCOS, o sea, un grupo acilo con un azufre, esto se llama acilo. ¿Sí se acuerdan cómo es el grupo acilo? ¿Cómo es el grupo acilo? Es R, ya lo dijo una compañera hace tiempecito. RCO. Un grupo acilo es un RCO. Aquí está el RCO. Y aquí hay un azufre pegado, entonces es un acil, es un tioéster. ¿De acuerdo? Compuesto de muy alta energía. Entonces, fíjense, la oxidación del aldehído ya ocurrió, ya se oxidó. Y dijimos que esa oxidación libera un montón de energía. ¿Dónde está la energía que se liberó cuando se oxidó? Aquí. ¿En dónde está? En forma de un intermediario de alta energía, un tioéster. Ese tioéster está formado con la enzima y el compuesto orgánico. Otra vez un ejemplo de catálisis covalente. La enzima se unió covalentemente al sustrato y formó un compuesto de alta energía. Este compuesto de alta energía, cuando se hidroliza, ¿qué característica tiene? Que libera más de 5000 Calorías por mol. ¿Ya habías calorías participado? por mol. No, todavía no. ¿Quién eres? Hernández Pérez. Dulce Abigail. Correcto. Como un buen compuesto de energía que es, si lo hidrolizáramos, liberaría mucha energía. No lo vamos a hidrolizar porque sería tirar a la basura esa energía. Vamos a hidrolizarlo de manera indirecta, fíjense bien. Vamos a romper esta unión. Efectivamente, esto va a ser una especie de hidrólisis, pero no va a ser exactamente una hidrólisis. A este compuesto de alta energía lo va a atacar un fosfato. Cuando lo ataque, fíjense, se va a romper esta unión, que es lo que llamamos el tioéster, el compuesto de alta energía. Se va a romper, esto se va a regenerar como SH, va a volver a su estado inicial. La enzima va a volver a su estado normal. Fíjense que ahora tiene NAD y aquí este SH que tenía libre al principio de la enzima lo tiene bloqueado. Cuando el fosfato ataque,
el par de electrones se va a regresar, se va a formar el SH y regresa a su estado nativo. Ya la enzima se recuperó, está perfectamente como al principio. Y el fosfato se pegó y formó este enlace. Y esto es un compuesto de muy alta energía. ¿Cómo pudimos formar un compuesto de alta energía? Porque atacamos otro compuesto de alta energía, lo hidrolizamos propiamente, partimos esta cosa aquí, pero al mismo tiempo pegamos el fosfato. Entonces, la energía de la oxidación que ocurrió aquí, que se liberó, quedó como tioéster primero. Luego ese tioéster fue atacado por el fosfato y la energía quedó como otro compuesto de alta energía. Entonces, tenemos un nuevo compuesto de alta energía. Este compuesto es de alta energía. Bueno, pues vamos a aprovecharlo. Entonces, vean cómo ocurrió todo esto. Vean cómo el NAD pescó el par de electrones. Ahorita vamos al detalle de cómo el NAD pescó este par de electrones. Pero ya vimos que la energía de la oxidación, que se desprendió aquí, pero que no quedó en el ambiente, no se calentó el ambiente, no se pusieron las moléculas contentas en fiesta, sino que aquí quedó la energía atrapada como un tioéster. Y luego atrapada así, el fosfato lo puede atacar, formar un compuesto que sería dificilísimo de hacer porque es de alta energía, pero se pudo hacer porque se hidrolizó otro compuesto de alta energía, que es un tioéster. Se regenera la enzima a su estado normal y se forma el 1,3-bisfosfonilato. Ahora vamos a aprovechar la energía de este para hacer ATP, ¿de acuerdo? En la siguiente reacción. Pero primero vamos a ver cómo trabaja el NAD, cómo es que pesca el hidruro. ¿Y por qué les dije que el hidruro está especialmente diseñado para pescar, perdón, el NAD está diseñado especialmente para pescar hidruros? Entonces voy a leer esto, aunque ya lo vimos y requete vimos aquí. Reacción de la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Todo esto lo hace la misma enzima. Se llama gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. ¿De acuerdo? El grupo SH de la enzima se adiciona al aldehído, ahí está, y hay una transferencia concertada. Concertada quiere decir que al mismo tiempo que regresa el par de electrones, se pasa el hidruro para acá. Transferencia concertada de hidruro al NAD. Esto genera un tioéster de alta energía, por supuesto, como todos los tioésteres, entre la enzima y el sustrato. La energía requerida para la formación del compuesto de alta energía, o sea, de este, proviene de la oxidación del aldehído, que ya vimos que libera mucha energía. El tioéster es atacado por un fosfato, formándose otro compuesto de alta energía que se llama 1,3-bisfosfoglicerato. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver cómo actúa el NAD. Este es el NAD. Aquí está reducido. Sí, el mecanismo base. Este es el NAD reducido, tiene un hidrógeno. Aquí ya recibió el hidruro. Es mal ejemplo. Se llama NADH más un protón. Vean cómo actuó. Este es el NAD oxidado. Nada más hay un hidrógeno aquí. Bueno, aquí no le hagan mucho caso. Esta diapositiva era para explicar una cuestión mecanística mucho más fina que la que vemos aquí. Aquí hay un deuterio, pero es como un hidrógeno, ¿no? Es un isótopo del hidrógeno. Imaginen esto como un hidrógeno. ¿Cuántos hidrógenos tiene este carbono? 1. ¿De acuerdo? Ahora, cuando la base sustrae el protón, vean, regresamos. La base va a sustraer el protón de aquí, esta base. Es que es un grupo de la enzima. Sustrae el protón, el par de electrones se viene para acá, brinca el hidruro para acá. Eso es lo que estamos ejemplificando aquí. Cuando la base sustrae el protón del OH, el par de electrones se regresa, el hidruro se viene para acá. ¿Por qué se viene con todo y par de electrones? Porque este nitrógeno está carente de electrones, este está jalando los electrones. Jala este doble enlace repercute para acá y el hidruro se pega aquí y ya lo tenemos unido. Y el hidruro, hay dos tipos de enzimas. Hay enzimas que meten el hidruro atrás y otras que lo meten por delante, porque esta molécula es plana, es un anillo casi como benzeico, es una piridina en realidad, ¿no? Se llama nicotinamida, esto se llama nicotinamida, pero es una especie, un núcleo de piridina con un grupo carbonilo y un amino, esto es una amida, nicotinamida. Pues la nicotinamida del NAD, esta parte de la molécula del NAD, se llama dinucleótido de nicotinamida y adenina, porque aquí hay un nucleótido y aquí hay otro. La parte de nicotinamida es la que va a recibir el hidruro porque este nitrógeno es un fuerte atractor de electrones. Jala estos dos, esto repercute en que se vengan el par de electrones para acá y que el hidruro entre aquí. Y hay enzimas que lo meten por atrás y otras que lo meten por delante. ¿De acuerdo?
Esto depende, tiene que ver con la estereoespecificidad. Las enzimas que hacen oxidorreducciones con NAD, algunas atacan por delante y otras por atrás. Pero en cualquier caso, este NAD ya tiene un hidrógeno y se llama NADH. ¿De acuerdo? Cualquiera de estos son NADH. Y esto es NAD, NADH. NAD oxidado, NAD reducido. Muy bien. Pues ya no se les olvide que habíamos dicho que la glicolisis empezó con la glucosa, 6 carbonos. Hicimos una serie de reacciones y la partimos en 2 de 3. Los 6 carbonos se convirtieron en 2 moléculas de 3. Y luego convertimos una molécula de 3, esta en la otra. De modo que tenemos 2 moléculas de 3. Todo lo que siguió se está duplicando. Todas estas reacciones que les mostré después, todo esto ocurre por duplicado, porque no hay una molécula de gliceraldehído a partir de la glucosa, sino 2. 2 de estas, con 2 de estas, con 2 de este, forman 2 de estas, hasta le di género, ¿verdad? 2 de estos, bueno, 2 de NAD, forman 2 de NADH, 2 protones y 2 de esto, ¿de acuerdo? Como tenemos 2 moles de 1,3-bisfosfoglicerato, lo que sigue es recuperar esta energía que obtuvimos con este compuesto que formamos 2 moles de él. Pues 2 moles de ese compuesto van así. El 1,3-bisfosfoglicerato formado en la reacción anterior reacciona con ADP, le va a pasar el fosfato para generar 3-fosfoglicerato porque él pierde un fosfato y lo gana el ATP. Esta sí va a ser de este modo la energía del acilfosfato se usó para formar un pirofosfato. Ahorita vemos la reacción. La reacción la cataliza una que se llama fosfoglicerosinasa o quinasa, como quieran llamarla. El delta G estándar de la reacción es sumamente espontáneo, es una reacción muy espontánea. En la vida real también es muy espontánea. ¿De acuerdo? Y después, en la vida real no es cierto, no es muy espontánea. En la vida real, esta reacción está en equilibrio prácticamente, es reversible. Bueno, en este punto vamos a formar ATP, porque el 1,3-bisfosfoglicerato que tenía 2 fosfatos le va a dar 1 al ADP, queda como 3-fosfoglicerato ya nada más con un fosfato, y el ADP gana un fosfato. La formación de ATP por transferencia de grupo fosforilo, utilizando un compuesto de alta energía, se llama fosforilación a nivel de sustrato. ¿Por qué se llama fosforilación a nivel de sustrato? Vamos a ver la reacción. Aquí está. 1,3-bisfosfoglicerato con ADP. Vamos a pasar el fosfato para acá. Ya se quedó sin fosfato. Queda 3-fosfoglicerato más ATP. ADP, 2 fosfatos. ATP, 3 fosfatos. 1,3-bisfosfoglicerato, 2 fosfatos. 3-fosfoglicerato, nada más 1. ¿Qué tipo de enzimas hace esta reacción? Es una de la clase de las ¿Transferasa? transferasas. Es una transferasa. Transfiere el fosfato de aquí para acá. ¿De acuerdo? Es una transferasa. Y se llama fosfoglicerosinasa. ¿Por qué? ¿Por qué se llama sinasa? ¿Se acuerdan a qué llamamos una sinasa? Porque estaba moviendo un grupo. Sí, claro. Así llamamos a la primera enzima de la glicolisis porque movilizaba la glucosa. Pero ya luego se le quedó el nombre. A todas las enzimas que hacen qué cosa se llaman sinasas. Las que fosforilan. Fosforilan, pero fosforilan usando qué cosa? Un compuesto de alta energía. Esta enzima fosforiló al ADP usando un compuesto de alta energía, que es el 1,3-bisfosfoglicerato. Entonces, pero en este caso particular, como se sintetizó ATP con la fosforilación, compañeros, el producto que se formó fue ATP. Entonces ya esta reacción tiene un nombre muy particular. Se llama fosforilación a nivel de sustrato. Una fosforilación a nivel de sustrato es la síntesis de ATP, donde el fosfato y la energía nos dan un compuesto de alta energía, que es este.
¿Está claro? Entonces me voy a regresar varias diapositivas para distinguir. Voy a poner todo el proceso de glicólisis. Entonces aquí, vamos a la primera reacción. No es la primera, es una de ellas, pero voy a irme a la primera mejor. Aquí, estamos fosforilando a la glucosa. Esto es una fosforilación. ¿Quién la fosforila? ¿O quién le da el fosfato? El ATP. Esto se llama, la enzima se llama sinasa porque fosforila usando un compuesto de ATP. Pero no es una fosforilación a nivel de sustrato porque no estamos formando ATP. Estamos formando glucosa 6-fosfato. La reacción en la que estamos, ya estamos casi acabando con la glicólisis. Ya nos falta muy poquito para acabar la glicólisis. Bueno, la glicólisis normal. Vamos a ver otras. Estamos aquí. La enzima se llama fosfoglicerosinasa. Donde el fosfato de aquí para acá. Entonces es una sinasa porque fosforila usando un compuesto de alta energía. Pero se llama esta una reacción de fosforilación a nivel de sustrato porque el producto que se formó es ATP. Entonces, apréndanse de memoria. Una fosforilación a nivel de sustrato es la síntesis de ATP, exactamente eso, síntesis de ATP, en donde la energía y el fosfato los donan un compuesto de alta energía. A veces el compuesto de alta energía no dona energía y fosfato, sino nada más la energía. Pero en este caso está dando las dos cosas. La energía porque se hidrolizó, aquí está hidrolizado, y porque además pegó el fosfato al ADP, se llama fosforilación a nivel de sustrato. La enzima se llama sinasa porque fosforila usando compuestos de alta energía. Pero como su producto es ATP, esta reacción se cataloga como una fosforilación a nivel de sustrato. Es la primera fosforilación a nivel de sustrato de la glicólisis. ¿Y genera cuántos ATPs esta reacción? Si empezamos con una glucosa, ¿cuántos ATPs? 2. 2. ¿Se acuerdan que habíamos gastado 2 ATPs en la glicólisis, en 2 fosforilaciones de azúcares? Pues ahora ya los recuperamos. Aquí se formaron 2, porque todo esto está duplicado. Entonces ya estamos a mano. Los 2 ATPs que se gastaron ya se recuperaron. Vamos a seguir adelante. Este compuesto, el 3-fosfoglicerato, ahora por un capricho de la naturaleza, bueno, esta es la mecanística que no vamos a ir a pensar en detalle, se va a convertir en 2-fosfoglicerato. Le vamos a mover el fosfato de la posición 3, esto se va a ver aquí, de la posición 3 lo vamos a pasar a la posición 2, de aquí para acá. ¿Se fijan? Es lo único que vamos a hacer. Esta enzima, ¿qué tipo de enzima es la que va a hacer esta reacción? ¿Qué clase de enzima es? Dentro de las 6 clases de enzimas, ¿qué clase es? ¿Isomerasa? Es una isomerasa. Porque estos dos son... perdón. Estos dos son compuestos isoméricos. Tienen la misma fórmula condensada. Nada más se movió el fosfato de la posición 3 a la 2. Esto ocurre a través de un enodiol. Un intermediario enodiol. ¿De acuerdo? Fosfato 3 a 2. La enzima, que se llama... Fíjense, este es nombre trivial, no es sistemático. El nombre sistemático sería 3-fosfoglicerato fosfoisomerasa. Sería el nombre, ¿sí? Isomerasa. 3-fosfoglicerato isomerasa realmente. No hay muchas posibilidades para isomerizar el compuesto, pasarlo de un lado al otro. Porque este es un ácido carboxílico. ¿Sí? Pero no, cuando movemos un grupo de un lado a otro, de la misma molécula, esto se llama una mutasa. ¿De acuerdo?
Entonces, esto es nombre trivial, ¿eh? El sistemático acaba en isomerasa. 3-fosfoglicerato, fosfoisomerasa. Bueno, su delta G es muy positivo, pero en la vida real está en equilibrio. O sea, el delta G no estándar está cerca de 0. Por eso está en equilibrio. Acuérdense que en una reacción de equilibrio tiene delta G muy chiquitos. Pueden ser menos 0.5 o más 0.5. O sea, delta G muy chiquititos, cercanos a 0, está en equilibrio la reacción. Bueno, ya formamos el 2-fosfoglicerato. Pero ¿para qué lo formamos? ¿Para qué movimos el fosfato para acá? Entonces, la transferencia de fosfato de posición 3 a 2 permitirá que la siguiente reacción genere un compuesto de alta energía. Vamos a ver. Bueno, aquí está parte de la mecánica. La enzima tiene el sitio activo en histidina. La enzima va a actuar con un compuesto que se llama 2,3-bisfosfoglicerato, que no es parte de la glicolisis, es como lateral. El 2,3-fosfoglicerato le va a pegar un fosfato. El que tenía en posición 2 se lo va a pegar a la histidina y se va a liberar fosfoglicerato. Luego el 3-fosfoglicerato, que este sí es sujeto de la glicolisis, va a reaccionar con esta enzima y le va a quitar el fosfato de esta histidina y se va a formar el 2,3-bisfosfoglicerato. ¿Sí? Porque este pescó otro fosfato. Tiene 2. Y luego se va a desfosforilar la histidina y va a formar el 2-fosfoglicerato. Se va a perder, a ver si se entendió. Uso 2,3-fosfoglicerato. Ahorita vemos de dónde salió. Se formó a partir de 3-fosfoglicerato que se fosforiló en posición 2 ahora. Entonces ya tiene 2,3-bisfosfoglicerato. Este compuesto, que no es un intermediario de la glicolisis, participa en esta reacción. Le dona su fosfato a la histidina el fosfato de la posición 2. Por eso se desprende 3-fosfoglicerato. Ya está fosforilada la enzima. Ahora, el 3-fosfoglicerato, que sí es parte de la glicolisis, va a pescar este fosfato y va a generar 2,3-bisfosfoglicerato, el mismo de acá. Y ya que lo pescó, ahora se va a deshacer, pero del de la posición 3 para quedar como 2-fosfo. ¿Se fijan el truco? Tenía 1, ahora tiene 2 y se deshace desde la posición 3 para quedar como 2-fosfo. En balance, estaba en la posición 3 del fosfato, ahora está en la 2. Y para eso ayudó el 2,3-bisfosfoglicerato. ¿De acuerdo? Entonces ya lo tenemos, lo pasamos de la 3 a la 2. El 2-fosfoglicerato ahora se va a deshidratar, pierde un OH y un hidrógeno, y se forma esto que se llama fosfenol piruvato. No podríamos haber formado eso si el fosfato se hubiera quedado en la posición 3. Tuvimos que moverlo a la 2 para que al deshidratar se forme aquí un enol fosfato. Bueno, la enzima que va a deshidratar, ¿qué tipo de enzima es? Esto va a ser interesante. ¿A qué clase de enzima corresponde? Ya les estoy metiendo en problemas y todavía no tenemos el examen. Imagínense cuando tengamos el examen. ¿Qué tipo de enzima es esta? Es una... ¿Está rompiendo una molécula por introducción de agua? ¿Es una liasa? Es una liasa, porque está partiendo esta molécula en esta más agua, o está juntando esto con agua para formar esto. Se fijan que no es una hidrolasa porque no está partiendo la molécula cuando entra el agua. Al contrario, cuando entra el agua se hace una molécula más grande. Esto con agua da esto. Y hay un doble enlace aquí que no estaba acá. Entonces contestó correctamente el compañero de que es una liasa, porque parte esta molécula en 2, agua más esto, generando un doble enlace. O junta 2 moléculas consumiendo un doble enlace, como les guste. Es una liasa, ¿de acuerdo? Y esta reacción es, o se ve aquí como parecería no espontánea, pero en realidad en la vida real es reversible. Aquí se ve, ¿de acuerdo? Esto es estándar, acuérdense. Esta flecha de reversibilidad indica que en condiciones naturales en la célula sí ocurre. Es totalmente reversible. Y aquí parecería que totalmente no puede ocurrir, que ocurriría de derecha a izquierda.
pero sí ocurre. Bueno, entonces ya tenemos el fosfonolpiruvato. Ya casi acabamos con la glicolisis. Para acabar con la glicolisis necesitamos formar el piruvato, ¿sí o no? Vamos a eso. ¿Cómo se forma el piruvato a partir de esta molécula? ¿Qué tenemos que hacer para formar piruvato a partir de este enol piruvato fosfatado? ¿Qué tenemos que hacerle a esa molécula? Desfosforilado. Claro, tenemos que quitarle el fosfato. Ya habías participado, ¿verdad? Sí. Bueno, la enzima que sigue va a quitar el fosfato y se lo va a dar al ADP para hacer ATP. Y entonces va a generar enolpiruvato y fosfato. Mejor dicho, y ATP. Este fosfoenolpiruvato más ADP le va a pasar el fosfato al ADP, se forma ATP y enolpiruvato, ya sin fosfato, enolpiruvato. Se llama, la enzima que sigue, se llama, ¿cómo se llamará? Si le transfiere un fosfato al ADP, lo fosforila, será una ¿qué? ¿Sinasa? Una sinasa, correcto. Y si lo que se forma al transferir el fosfato es justamente ATP, y este es un compuesto de alta energía, ¿cómo se llama la siguiente fosforilación, la que todavía no vemos? Una fosforilación. Fosforilación a nivel de sustrato. Correcto. Entonces, la enzima es una sinasa y la fosforilación que vamos a ver enseguida es una fosforilación a nivel de sustrato. La segunda fosforilación de la glicolisis y última. Y de nuevo se van a generar otra vez 2 ATPs porque todo esto está duplicado, ¿se acuerdan? 2 ATPs. Entonces, ya estábamos a mano, ya habíamos gastado 2 ATPs para fosforilar los azúcares, habíamos recuperado hace ratito los 2 ATPs y ahora estamos ganando 2 ATPs. Esa es la ganancia neta, 2 ATPs en la glicolisis. Entonces, la transferencia de fosfato desde el fosfonolpiruvato al ADP la cataliza una sinasa pirúvica, produce piruvato libre y ATP. Es el último paso de la glicolisis, es la segunda fosforilación a nivel de sustrato también, y lo hace una sinasa. La reacción es exergónica e irreversible. Esta sí es, el delta G estándar es muy negativo, en la vida real también es muy negativo. Esta es la tercera reacción irreversible de la glicolisis. La primera reacción de la glicolisis es irreversible, la tercera es irreversible y la última también es irreversible. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el proceso de glicolisis como un todo es irreversible, todo él. La enzima usa magnesio, manganeso o potasio. Fíjense que es bastante poco selectiva. Cualquier ion, estos 3 iones positivos de distinto tamaño y distinta carga, los 3 le pueden funcionar para hacer su reacción. El piruvato primero aparece en forma de enol y luego Z-automeriza, es decir, si yo quito el fosfato, voy a tener una cosa que se llama enol piruvato, va a tener doble enlace y uno H aquí, si quito el fosfato. Pero luego ese enol piruvato se va a convertir en piruvato. Vamos a ver. Características de la enzima. En los mamíferos es una enzima alostérica. La forma, una de las formas es activada por fructosa bisfosfato y por concentraciones elevadas de fosfonolpiruvato. Estos detalles no se los aprendan, no vamos a olvidar estos detalles. De hecho, prácticamente. Miren, esto es lo que pasa cuando uno da clase, que se tiene que concentrar en los pasos más importantes. Aquí es muy importante que se inhibe por ATP, eso sí. Vamos a rescatar esta última parte. No quiero que vean todos estos detalles porque quiero que se centren en los conceptos básicos. Esta enzima, la sinasa pirúvica, cuya reacción vamos a ver enseguida, ¿está? Habíamos hablado de ella. El fosfoenolpiruvato va a transferir este fosfato al ADP, se va a formar ATP. La enzima, como transfiere un fosfato a partir de un compuesto de alta energía, es una sinasa, claro, se llama sinasa pirúvica porque está usando el piruvato, fosfonolpiruvato, para fosforilar. O si lo quieren ver de aquí para acá, está fosforilando esta enzima al piruvato usando ATP. Entonces es una sinasa para formar fosfonolpiruvato. Bueno, es una sinasa, se llama sinasa pirúvica. Está denominada la enzima como de derecha a izquierda, pero la reacción ocurre de izquierda a derecha. Sus cofactores son magnesio o potasio, ya dijimos, ¿verdad? Y se llama sinasa pirúvica. Ajá. Y bueno, ¿qué genera como producto? Aquí se dan cuenta que si se quita este fosfato de aquí, la molécula no queda así,
¿Se dan cuenta cómo quedaría? Con un OH aquí y un CH2. ¿Estamos de acuerdo? Nada más quito el fosfato. Tendría que tener un CH2 y un OH. Pero aquí pongo el piruvato, que es la forma tautomérica. Porque la molécula, cuando se hidroliza, inmediatamente este compuesto se convierte en piruvato, en la forma cetónica y no la enólica. El enol, que se forma inicialmente cuando se hidroliza, se equilibra hacia la forma cetónica, el piruvato. Y aquí está el ATP. Entonces se llama sinasa pirúvica. La enzima se inhibe por altas concentraciones de ATP. ¿Por qué? Porque la inhibirá mucho ATP. ¿La enzima es parte de la glicolisis, sí o no? ¿Estamos estudiando la glicolisis, sí o no? Sí. Sí, ¿Este es un curso de bioquímica, sí o no? sí, ¿Ustedes son alumnos del curso de bioquímica, sí o no? Sí. ¿En qué tema estamos ahorita? Glicolisis. Glicolisis. Y estamos viendo la última reacción de la glicolisis. La enzima de la última reacción de la glicolisis, igual que la de la tercera, se inhibe por ATP. ¿Por qué? pues es lo mismo, ¿no? Porque el ATP se iba a unir en el sitio alostérico, iba a hacer que cambiara su conformación y por lo tanto se iba a disminuir su actividad. Y pues, Porque cuando hay mucho ATP, ocurre eso, porque el sitio alostérico de esta enzima, igual que el de la tercera enzima de la glicolisis, tienen baja afinidad por el ATP y solo se les une el sitio, al sitio alostérico del ATP cuando hay una cantidad alta. Y esto está programado porque vamos a detener la glicolisis cuando ya haya ocurrido mucho, no la vamos a detener inmediatamente. Cuando haya demasiado ATP, ya vamos a decirle ya, vamos a detenerlo, que no se siga consumiendo la glucosa. Entonces, hay varios puntos de regulación. La tercera enzima se inhibe por ATP, pero la última también se inhibe por ATP. Pero vean, también la inhibe el citrato. ¿Por qué? Porque el piruvato que se forme en esta reacción va a pasar al ciclo de Krebs. Entonces, el ciclo de Krebs, mientras más ocurra, más citrato hay. Y si ocurre mucho el ciclo de Krebs, porque ocurrió mucho la glicolisis, pues vamos a inhibirla también con el citrato. La inhibe la alanina, porque la alanina también aporta, se convierte fácilmente en piruvato, y si hay mucha alanina, se convierte en piruvato y esto también va a participar en el ciclo de Krebs, también se inhibe. Los ácidos grasos de cadena larga, otra vez igual que la tercera reacción, la última, se inhibe por ácidos grasos de cadena larga, porque estos ácidos grasos de cadena larga van a dar en la beta oxidación un montón de ATP. Entonces esta enzima es una locura, tiene un montón de sitios distintos, sitios alostéricos donde se le une el ATP para inhibirla. Otro donde se une el citrato, el ATP y el citrato son muy diferentes. Seguramente tiene distintos sitios alostéricos para ATP y para citrato. Y para la alanina y los ácidos grasos son muy distintos. Entonces esta enzima es muy compleja, tiene varios sitios alostéricos. Donde quiera que se una o el ATP o el citrato o la alanina o los ácidos grasos, no importa cuál, o la acetilcoenzima A, porque se me olvidó, también, cualquiera de estos que se una a su sitio respectivo, hay la posibilidad de que alguno de estos o dos de ellos se unan al mismo sitio, en zonas que se parezcan, pero vamos a pensar de momento, para simplificar las cosas, que cada uno de estos tiene un sitio activo, tiene un sitio alostérico, perdón, en la enzima. Entonces, no importa dónde se una cualquiera de estos compuestos, la enzima se va a deformar y va a dejar de trabajar, se va a inhibir. Todos estos son monitores que le dicen a la célula, ya hay mucha glicolisis, ya tenemos un montón de ATP, tenemos un montón de cosas que van a dar ATP, o ATP directo o cosas que lo van a dar. Fíjense, la enzima adivina el futuro. Esto me va a dar ATP, pues me inhibo, ¿de acuerdo? Entonces, es una enzima pitoniza, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, vean, entonces la regulación ocurre en la primera reacción. ¿Se acuerdan que la glucosa 6-fosfato inhibe a la primera enzima? El producto directo de la enzima la inhibe. Se regula en la tercera, que es irreversible, y se regula en la última, que también es irreversible. O sea, la glicolisis, como cualquier proceso metabólico que se regula, y todos son regulados, se regulan siempre en reacciones irreversibles. Enseguida vamos a ver, poco más adelante, en la próxima clase vamos a ver por qué se regula en reacciones irreversibles siempre los procesos metabólicos. Ya está. Este no es el producto directo de la enzima, el producto directo sería enol piruvato,
sería cortar aquí, formar el enol, pero el enol se convierte rápido en piruvato. Y esta reacción desprende mucha energía. Fíjense, el delta G estándar es de menos 31.4 kilojoules por mol, es muchísima energía. Es decir, que a pesar de que se formó el ATP, se usó algo de la energía para formar ATP, todavía se desprende un montón de energía al ambiente, porque este es un compuesto de elevadísima energía. Si ven la tabla de compuestos de alta energía, que seguramente les mandé en glicolisis, ¿ya les mandé glicolisis o no les he mandado la glicolisis? Las diapositivas. No nos lo han mandado. Bueno, les voy a mandar las diapositivas de glicolisis. Ah, no, pero ya les di las de compuestos de alta energía, ¿no? Las de energética. ¿No les di energética? ¿Carbohidratos? Carbohidratos, sí. Carbohidratos, sí. ¿Compuestos de alta energía o principios de termodinámica? ¿No? No. Pues ahí van a ver una tabla donde vean que este compuesto es el de más arriba, el más energético de todo. Por eso puede permitir formar el ATP, que es el compuesto de alta energía, y todavía desprender un montón de energía, porque esta molécula es sumamente energética. En realidad, el producto inicial de la reacción que damos sería este, el enol piruvato. Pero el enol piruvato, por tautomería cetonólica, se convierte en piruvato. Esta molécula es mucho más estable que el enol piruvato. Entonces, este compuesto es muy inestable, es de alta energía. Su producto de hidrólisis también es inestable, pero como se tautomeriza rápido a piruvato, esto lleva la reacción hacia la derecha y eso explica que estos productos sean tan estables comparados con estos otros. Fíjense, el ATP es inestable, es un compuesto de alta energía, pero este es tan inestable que estos dos juntos son más estables que estos dos juntos. Por eso la reacción va de izquierda a derecha. Y esto es una tautomerización de forma enólica a forma Z. ¿Se acuerdan lo que es una tautomerización? Creo que ya lo vimos, ¿no? Alguna vez. ¿Qué es una tautomerización? ¿Por qué se caracteriza una reacción de tautomerización? ¿Es una resonancia? El doble enlace está aquí, ahora está acá. ¿Es una resonancia? ¿Sí o no? Alguien que hable, por favor, aunque se equivoque. A ver, equivóquense, por favor. Alguien hable, equivocándose. ¿Estos son dos formas de resonancia, sí o no? No. ¿Por qué no? Ya te equivocaste. No, acertaste. ¿Por qué no? Bueno, es que siempre me confundí, pero creo que los No tautómeros. te oigo, espérame. ¿Cómo? Que siempre me confundía, pero creo que los tautómeros solo es el cambio de posición de los electrones. No, al revés. En resonancia solo movemos electrones. En Pero sí. tautomería se mueven electrones, estos, pero un protón también. Se pasó para acá. ¿Lo ven? Pues esto es tautomería. Formas de resonancia son aquellas que tienen los átomos en el mismo lugar todos, pero los electrones están en posición. Por ejemplo, meto el par de electrones para acá y se viene para acá, eso sería una resonancia. Pero aquí estoy metiendo el par de electrones de aquí para acá, pero moviendo también un protón. Esto es tautomería, ¿de acuerdo? Bueno, última reacción de la glicolisis. Y no crean que eso significa que ya acabamos con la glicolisis. Apenas estamos a la mitad. Nos falta una cosa que se llama la reversa de la glicolisis. Pero antes de entrar a la reversa de la glicolisis, vamos a ver el balance. Energética de la glicolisis. Son 8 de las reacciones de la glicolisis están en equilibrio. 8 no, 7 reacciones. No sé por qué puse aquí 8. 7 reacciones, porque les dije que hay 3 irreversibles, ¿no? Y son 10. Bueno, entonces 7 reacciones son en equilibrio y 3 no tienen equilibrio, son irreversibles. Está clara la diferencia entre una reacción irreversible y una que está en equilibrio, ¿verdad? Bueno, 7 de las reacciones lo voy a corregir de una vez. Qué barbaridad. 7. Yo no sé de dónde inventé. Si es que fui yo el que inventó eso, yo creo que sí. El 8, ¿verdad? Entonces, 7 de las reacciones de la glicolisis están en equilibrio y muy próximas a él, o muy próximas a él. O sea que sus delta G son cercanos a cero. ¿Qué quiere decir cercanos a cero?
más 0.3, menos 0.5, a lo mejor más 1 kilobase, menos 1.2 kilobases. Perdón, kilojoules, kilocalorías. Ay, perdón, disculpen, es que estoy, como yo trabajo con el DNA, ahora estoy hablando de kilobases de DNA, ahora sí que tengo un lapso. Bueno, entonces, reacciones en equilibrio, delta G es muy cercanos a cero. Ligeramente positivos, ligeramente negativos, pero cercanos a cero, eso es equilibrio. Bueno, 3 de las reacciones se producen con un gran descenso de energía libre, o sea, tiene un delta G muy negativo. Están lejos del equilibrio, son irreversibles. Que son la primera, la de la exocinasa, la tercera, que es la de la fosfoglucosinasa 1, y la última, que es la que acabamos de ver, la sinasa pirídica. El balance, glucosa más 2 ATPs, más 2 NADs, más 4 ADPs, más 2 fosfatos, nos va a dar 2 piruvatos, 2 ADPs, 2 NADHs, 2 protones, 4 ATPs y 4 aguas. Como tenemos ADP en reactivos y productos, vamos a cancelarlos. Restamos. Aquí hay 2 y aquí hay 4, nos quedamos con 2. O sea, el reactivo 2 ADPs, en el producto ya nada. Como tenemos 2 ATPs aquí, pero 4 en el producto, nos olvidamos del ATP en los reactivos y sería 2 ATPs como producto. Entonces, la reacción es glucosa más 2 NADs más 2 fosfatos, aquí están, más 2 ADPs, nos va a dar 2 piruvatos, 2 NADHs, 2 ATPs, 2 protones y 2 moléculas de agua, que aquí no puse 2 y son 2. Siempre que se sintetiza ATP, se forma agua. ¿Por qué? Cuando pego ADP y fosfato, ¿qué sucede? Cuando pego ADP con fosfato, ¿qué sucede? Vamos a regresar un tantito. Fíjense, aquí tenía ADP. Le voy a pegar este fosfato. ¿Qué pasó aquí? Se formó un anhidrido, ¿no? Se desprendió agua. Cuando pego un fosfato aquí, se desprende esto tenía OHs. Se desprende agua, se forma un anhidrido. Entonces, siempre que hay síntesis de ATP, es una condensación de fosfato más ADP, se sintetiza agua. Esto se los reitero porque luego vamos a hablar mucho de eso, cuando veamos metabolismo de los lípidos. Bueno, lo que sigue es un poco complicado, es una lanzadera, y me gustaría que la estudien, den una leidita a esto. Se llama lanzadera malato-aspartato. Su tarea va a ser meramente intelectual, tienen que traerlo en la mente para el día martes que tenemos clase. No me la van a mandar, van a estudiar lo que es la lanzadera malato-aspartato. Yo ahorita les voy a mandar las diapositivas de glicolisis, pero no se la aprendan aquí porque aquí no van a entender nada. Lean en algún texto en qué consiste la lanzadera malato-aspartato. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces nos vemos. Voy a usar los últimos 2 minutos y medio para mandarles las diapositivas. Todavía es parte de esta clase. Nos vemos el martes. Que estén muy bien. Adiós. Gracias, hasta luego. Profesor, gracias.